fuiste bautizados? Ahí está el nombre, fíjense. ¿En qué fuiste bautizados? Ellos le contestaron, en el bautismo de Juan, es decir, el bautismo de arrepentimiento. Y confesaban sus pecados, ¿no? Pero nunca habían oído Espíritu Santo. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego dice en versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez viene esa palabra, en el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta que ahí no menciona Jesucristo, sino menciona una palabra adicional que se llama en el nombre del Señor Jesús? Si ellos no habían oído Espíritu Santo, pues era como que es algo que no concuerda con la historia, que Pablo los haya bautizado en el nombre del Señor Jesús. Es ilógico, ¿por qué? Porque ellos no habían oído Espíritu Santo, si hay el Espíritu Santo. Entonces dice que luego fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa otra vez en el nombre del Señor Jesús? Significa en la autoridad del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En la autoridad. ¿Y cuál fue el mandamiento según su autoridad que nos dejó Jesús? Que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al oír que existía Espíritu Santo, entonces pudieran recibir al Espíritu de Dios, pudieran recibir el poder, pudieran manifestarse los dones espirituales. Dentro de ellos están los diversos géneros de lenguas, y comenzaran a ser llenos y a manifestarse, que la gente comenzara a hablar en sonidos raros, extraños, lenguas angelicales, lenguas espirituales. Entonces existe también esa corriente teológica que se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Dicen ellos: pues yo no me bautizo en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Yo no me bautizo, dicen ellos, en el nombre de Jesucristo. Yo no me bautizo en el nombre de Jesús. Ahora, yo me bautizo en el nombre del Señor Jesús. También existe otro segmento que se dividió, en pocas palabras, porque ellos dicen que el bautismo que los salva es bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Pero aún así entendemos que el nombre significa autoridad, y que la autoridad de Jesús fue el mandamiento que nos dejó. Que teníamos que conocer que existía Padre, que teníamos que conocer que existía Hijo y Espíritu Santo. Eso fue el mandamiento de Jesús. Por lo tanto, el que oye que hay Espíritu Santo puede recibir al Espíritu Santo. Estos hombres de Éfeso no habían recibido el Espíritu Santo porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, donde confesaban sus pecados, mas no habían escuchado la palabra Espíritu Santo. Así es que si no se oye, no puede venir la fe para recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que no habían escuchado a estos hombres, por lo tanto no habían recibido de parte de Dios. ¿Cómo va a creer la gente si no oye a Dios, si no oye la palabra de Dios? Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 para que se dé una idea en general por qué la gente no cree. Romanos capítulo 10, versículo del 13 y 14. Vamos a poner el 14 ahí. Romanos 10, 13 y 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Luego dice el 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjense, ¿cómo la gente va a invocar el nombre de Jesucristo si no han creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Y luego dice: ¿cómo oirán sin haber quien les enseñe o les predique? La gente no puede recibir el poder de Dios mientras no oiga, mientras no escuche que hay un poder de Dios. No pueden creer porque no oyen, pero cuando oyen, entonces pueden creer y pueden recibir. Por eso la humanidad en general se están destruyendo unos a otros. ¿Por qué?
porque no tienen a Jesucristo. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no han oído. No han creído porque no han oído. Así es que el Espíritu Santo es igual. Es igual. Fíjense, Jesús estuvo entre su pueblo y dice que el pueblo no le creyó. No creyó en él. Israel no creyó en Jesús. Algunos cuantos de Israel sí, pero no todos los israelitas creyeron en el Mesías. Estuvo entre ellos, vivió con ellos, comió con ellos, lo vieron físicamente haciendo milagros. Sin embargo, no creyeron en él. Al contrario, los fariseos, saduceos y todos ellos criticaban al Maestro Jesucristo porque decían: Jesús echa fuera demonios por el diablo. En pocas palabras, relacionaron a Jesús con el diablo, diciendo que Jesús tenía relación con el diablo, que tenía comunión con el diablo. Mateo capítulo 12, los fariseos dijeron: tú no echas demonios, Jesús, tú no echas demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese. Entonces Jesús le dice: ¿cómo el reino de Satanás acaso se va a dividir si yo echo demonios por fuera, por medio de Belcebú? El reino ni de Dios ni del diablo se puede dividir. Así es que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, se ha creído regularmente que habla en lenguas raras, extrañas para la mente humana. Sí, han creído que eso viene de parte del diablo, que las sanidades y los milagros de Dios ahora solamente fueron para los primeros 100 años, pero ahora si hay una sanidad de que alguien sane de una enfermedad incurable es porque el diablo intervino. Ellos creen. Hay un segmento de la iglesia cristiana que cree eso, que la manifestación del poder del Espíritu Santo solamente son señales del diablo. Pero yo quiero decirle que no. Para eso tenemos al Espíritu de Dios, para que haga los milagros. Así es que no oyen regularmente porque no se les predica. Y si no oyen, no pueden recibir el poder de Dios. ¿Qué necesito para recibir el poder de Dios? Se preguntará usted. Solamente necesita creer. Necesita creer solamente. Casi nada, ¿verdad? No, es fácil creer. Algunos confunden que cuando reciben a Cristo son sellados por el Espíritu Santo y confunden que eso simboliza, en pocas palabras, ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia. Jesús le dijo a una mujer, la samaritana le dijo, hablando de la salvación, hablando del que recibiera a Cristo. Vamos a San Juan capítulo 4, nada más rapidito para ver este caso. San Juan capítulo 4, hablando con esta mujer de Samaria. San Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante, versículo 3, y ahí en la pantalla vamos a poner el versículo 14. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando del Maestro Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué fueron los discípulos a la ciudad? Andar como mendigos pidiendo a ver quién les daba un pedacito, una migaja de pan. ¿Verdad que no? A comprar de comer. Significa que Jesús no era como nos han pintado, como un pobrecito que tenía sus vestidos andrajosos, andaba descalzo porque no tenía ni para guaraches y andaba pidiendo comida por las casas. ¿Verdad que no? Dice que sus discípulos fueron a comprar de comer. Significa que tenían dinero. Tenía un tesorero llamado Judas. Casi nadie. O sea, tenía para comprar a Jesús. Ahora sí.
Vino una mujer de Samaria, dice el versículo 7, y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se podían ver, pues. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense, agua viva. Jesús dijo en San Juan capítulo 7 versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua. Ríos de agua. Y aquí Jesús le está diciendo a la mujer, fíjense lo que le contestó. Respondiendo Jesús, dice el versículo 10, si conocieres el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El regalo de Dios. El primer regalo es la salvación. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí nos especifica más adelante qué significa esa agua viva. No son los ríos de agua viva que correrían por nuestro interior que dijo Jesús, no son iguales. Una cosa son los ríos de agua viva y otra cosa es lo que dice el versículo 14. Fíjense lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjense, está hablando de agua. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Fíjense que va a ser en cada creyente una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero eso lo dijo ¿por qué? Por los que recibiesen a Jesús, por los que los iban a recibir a Él. No estaba hablando de los que iban a recibir los ríos de agua del Espíritu Santo. Es muy diferente recibir los ríos de agua del Espíritu Santo a recibir una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, Jesús le estaba diciendo, si tú puedes recibir esta agua que yo te voy a dar, le dijo Jesús. El agua, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en cada persona, una fuente de agua, pero esa fuente de agua será aquella que salte para vida eterna. Es decir, cada persona que viene y cree en Jesucristo y recibe a Jesucristo, que es el Señor, entonces la fuente de agua de vida eterna se manifiesta en cada persona y en pocas palabras es salvo. Habló de fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces algunos, como le digo, algún segmento de creyentes, ellos regularmente piensan que al recibir a Jesús ya recibieron el poder de Dios, pero no es así. El que recibe a Jesús recibe la salvación solamente, pero necesitan recibir no a Jesús, sino al Espíritu Santo. Adicionalmente a Jesús hay que recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que viene en San Juan. Vamos a San Juan capítulo 7. Unas 3 hojitas más adelante, versículo 38. Para que se manifieste esto, fíjense. San Juan capítulo 7, versículo 38. Dice así en la pantalla. Dijo esto el Maestro Jesucristo: el que cree en mí, fíjense, primer requisito para que reciba usted el Espíritu Santo, primer requisito para que usted sea lleno del Espíritu Santo, primer requisito para que usted reciba el poder de Dios, creer en quién, en Jesucristo. Tiene que ser un creyente. Por eso dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces aquí viene, dice, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí ya mencionó la palabra ríos, y allá en San Juan capítulo 4 mencionó la palabra fuente. ¿Verdad que no es la misma una fuente que un río? ¿Usted cree que es la misma? ¿Cuál es el que corre con más ímpetu, con más fuerza? ¿Una fuente o un río? Una cosa es tener la vida eterna. Como le digo, algunos creen que al recibir a Jesús ya recibieron el poder de Dios.
que no necesitan recibir al Espíritu Santo, que no necesitan hablar, en pocas palabras, en lenguas angelicales, y que esas lenguas angelicales están raras y que a lo mejor son del diablo, dicen ellos. Pero yo quiero decirle que las lenguas angelicales son del Espíritu Santo, vienen del Espíritu Santo y son manifestaciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es la misma recibir a Jesús a recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es un proceso posterior que cada creyente lo necesita. Todos lo necesitamos, porque usted necesita ese poder para vivir en la tierra, para que cuando venga la depre y la opre, no lo dejen acostado en su camita todo el día, diciendo, ¿qué hago? No puedo. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para que sus dos compañeras no lo visiten continuamente. Así es que necesitamos ese poder de Dios, necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Es un aceite, es el aceite, en pocas palabras, la unción del Espíritu Santo es el aceite con el cual nos unge el Espíritu Santo. Es como si usted lo agarrara el Espíritu Santo y agarrara 5 kilos de crema y lo llenara todo. Eso es igual, se lo estoy simbolizando. Así es más o menos la unción del Espíritu Santo. Y esa unción sirve para, en primer lugar, para que las enfermedades dejen de atacarlo. Pero es necesario que ese poder de Dios lo sepamos usar. Si usted dice, ya tengo el poder de Dios, ahora mi vecino me cae gordo y comienzo a maldecirlo, ¿usted cree que es bueno o que la unción de Dios se manifiesta para eso? La unción de Dios es para hacer bienes. Hechos capítulo 10, versículo 38. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos adorar, alabar a Dios. Si usted nunca alaba a Dios y no se atreve ni se anima ni a levantar las manos, ¿podrá ser lleno del Espíritu Santo? Va a batallar más, le va a costar más trabajo recibirlo que a los que somos adoradores. A los que adoramos al Espíritu, a Dios en Espíritu, en verdad, entonces podemos recibir también esto. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder? Fíjese bien, Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué lo ungió? Dice, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción, el poder del Espíritu Santo es para sanar, para librar a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con cada creyente. Dios viene sobre cada creyente con esa finalidad. Así es que nuestra mente debe estar concentrada en primer lugar en el Espíritu de Dios, en la adoración a Dios. No debemos de estar distraídos pensando qué camisa trajo el hermano, si la corbata que trae el pastor coincide con la camisa y el saco, ¿no? ¿Me explico? Entonces usted tiene que estar metido con Dios, cerrar sus ojos, no distraerse. Entonces, de esa manera vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, debemos estar metidos en la adoración a Dios, debemos estar sumergidos en el Espíritu Santo, pero solamente cuando entremos en esa intimidad con el Espíritu Santo, cuando entremos en esa adoración con el Espíritu Santo, cuando dejemos de ver las cosas naturales y comencemos a meternos en el mundo espiritual.